La tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Nair Brites. Hola, buen día. Mirá qué responsabilidad tenerte a vos como psicóloga de cabecera. Ay, sí, todo mucho. lo loco acá, te aviso. Mucha presión. Qué bárbaro. Da un poquito más de cuerpo a Mimi, ¿sí? Vos sabés que un día, yendo de la mano, bajame un cachito, yo soy re mañoso. Vos sabés que un día yendo de la mano con mi tía, yo tenía una tía, no quiero herir susceptibilidades, voy a ser mi vieja que estaba mirando, tenía una tía de mucho carácter, muy fuerte, y un día me dice, vos vas a tener que ir al psicólogo. Y yo te estoy hablando hace 30 años atrás, iba de la mano con ella, me iba llevando. Íbamos paseando, porque a ella le encantaba caminar. Yo gordito, no me gustaba caminar. Y yo le digo, sí, tía, sí, pero no creas que ir al psicólogo es de locos. Porque viste que cuando te preguntan o te dicen, muchos te dicen o para herirte, o muchos te dicen para ayudarte de verdad. Uh-huh. Y yo creo que la palabra para ayudarte es, ¿por qué no haces terapia? Pero buena onda, como ayuda. ¿Se desmitificó el mito de ir al psicólogo es de loco? Y ahora, por suerte, está como destruyéndose un poco ese mito. El tema es que hay ahora, con toda la cuestión nacional que hay, un poco lo que propone esta nueva reforma de la ley, ¿no?, de salud mental es volver a tomar... A ver, porque la cuestión del mito de que ir al psicólogo es para locos está asociado a una lógica manicomial, a una lógica médica, donde antes el que estaba internado o el que recibía una asistencia psicológica y psiquiátrica era un loco, se decía así antes, ¿no? Entonces, ese mito está asociado a esa lógica. Y después, con el avance de la salud mental, de la ley, ¿no?, de salud mental, que pone al paciente como un sujeto con padecimientos y ya no como un loco con ciertos juicios, a partir de ahí se lo empieza a ver como un sujeto con derechos, ¿no? Entonces es ahí donde un poco se empieza a querer derribar este mito que estuvo muy instalado durante toda la antigüedad. Mal instalado, ¿no? Sí, tal cual. Porque, a ver, todos los que vamos al psicólogo, me incluyo, claro, somos personas que necesitamos o que solamente quieren cambiar algo. No hace falta estar mal ni llegar a una crisis para ir al psicólogo. Y hoy, por suerte, se está derribando un poco eso, pero te hablaba de esta reforma porque lo que quiere esta reforma es volver un poco a esa lógica. ¿Para qué vamos a volver atrás? Claro, entonces, ahora, por ejemplo, al sujeto que está internado, ¿no?, en un hospital de salud mental, se habla de sujeto, de padecimiento, y por otro lado después se va a volver a hablar con términos antiguos, que lo que hacen es retrasar todo el avance en derechos que ganó esa persona internada. El trato, por eso rechazan en su mayoría la nueva ley de salud mental. Y porque, por ejemplo... Porque vamos a estar retrocediendo años luz. Sí, y por ejemplo, cuando antes, en su momento, había un tratamiento en un hospital de salud mental, era solamente con la palabra autorizada del psiquiatra. O sea, era el médico el que marcaba el tratamiento y el camino de ese paciente. Con el avance y con el cambio de la nueva ley, lo que se hace es tratar a los pacientes en un equipo interdisciplinario. Entonces, la palabra del psicólogo o del trabajador social es igual de importante que la del psiquiatra. No hay una lógica médica 100%. En cambio, con esta reforma lo que se intenta de nuevo hacer es borrar la palabra del psicólogo, del trabajador social. ¿Y con qué fundamentos, no? Porque si estábamos dentro de todo bien, sí, ¿por qué volvemos para atrás? Lo que pasa que por ahí lo que se intenta hacer es, se dice que la ley de salud mental no se cumple. Y quizás sí, ¿no? Me parece que no se está cumpliendo del todo la actual ley. Pero lo que se necesita es que quizás lo que esté destinado a eso sea realmente destinado a eso, ¿no? Entonces me parece que es eso, hay que gestionar una mejor aplicación de la ley actual y no retroceder, porque si retrocedemos justamente vamos a estos mitos. Al que va al psicólogo es para loco, que está mal, que si tenés un problema anda y medicate, ¿no? Son todas frases sociales que se escuchan hasta el día de hoy, o que cuando uno cuenta que va al psicólogo
te dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, ¿No? Como estoy una bien, preocupación. necesito... A ver, no soy el superhombre que era antes, necesito ayuda. Antes, cuando uno era más joven, te llevabas todo por delante, yo puedo. Hasta que un día el cuerpo, la cabeza te dice, pará, ¿qué podés? Tranquilo. Hay gente que no necesita ir al psicólogo. Pero hay gente que sí necesitamos y me incluyo. Vamos a empezar con los flyers que armó Nair y nos trajo para que ustedes entiendan mejor. Y después ya tengo mensajes para ella al 3764387049. Pero acá está todo bien ahí los datos. Sí, excelente. Para que se comuniquen con ella, @sí de psicóloga.Nair Brites. Y el celular para consultas, no se hagan los vivos, 3764-829000. Qué fácil el número. Bueno, vamos al primer flyer, vieji, para mostrar al aire y para que Nair nos vaya desmenuzando un poquito cuándo es necesario ir a un psicólogo. Bueno, viste, ahí está lo que te decía. ¿Necesito estar en crisis para acudir a un psicólogo? No necesitas estar en crisis para ir a un psicólogo. Puedes ir a un psicólogo porque querés cambiar algo de tu forma de ser, porque necesitas, estás en una etapa de malestar y necesitas otra mirada, porque necesitas un lugar para poder empezar a trabajar eso que te está generando malestar. Y ahí dice, posponer la decisión de ir a un psicólogo con la esperanza de que el malestar desaparezca sí, por ahí es pasajero. Ajá, puede ser perjudicial, porque buscar ayuda a tiempo marca la diferencia. En la medida en que uno sigue postergando ir al psicólogo cuando tiene un malestar psíquico y físico muchas veces, eso después empeora la evolución del proceso y del tratamiento, porque es como si se sigue un poco generando esta pelota de malestar, ¿no? Y de angustia, si se quiere. Pero me parece importante marcar esto de que uno no tiene que estar en crisis para ir a un psicólogo. Uno puede ir cuando necesita cambiar algo que no le gusta de su personalidad. Qué bueno que aclares eso, que no necesitamos estar en crisis para ir. Cuando, por ejemplo, estás en un momento de malestar, de angustia. También cuando estás en una crisis, obviamente más todavía. Por ejemplo, cuando tenés algún problema vincular y algo se te está dificultando en el vínculo. ¿Qué es un problema vincular? Por ejemplo, que me peleé con mi hermano, con mi tía, con y que mi no sabes cómo solucionarlo, no sabes cómo seguir adelante, no sabes si hablarle, si no hablarle, y lo que eso te causa, ¿no? Por ejemplo, o la cuestión de tener tantos síntomas físicos perdurables en el tiempo. Mira. Eso también son indicadores. Si ponemos el otro flyer, yo puse unas preguntas que son indicadores de que uno mismo se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿te resulta desafiante levantarte temprano y afrontar el día, incluso cuando no identificas un motivo correcto? Estas preguntas que puse son preguntas que nos pueden empezar a marcar y que uno mismo se puede hacer de cuando necesita ir al psicólogo, ¿no? Estas son las preguntas como disparadoras. Ajá, que uno mismo se puede hacer para ver si necesita o no. Por ejemplo, ¿notás que ya no disfrutás de actividades que antes te resultaban agradables? No sé, salir a caminar, hacer alguna actividad física, juntarte con amigos. Ahí dice, ¿no? Compartir el tiempo con amistades, deporte o dedicarte a tus pasatiempos. En el momento en que uno ya no empieza a disfrutar y ya no tiene ganas de hacer ciertas actividades que antes disfrutaba, también son indicadores de que algo nos está pasando, ¿no? De que hay una angustia, de que hay un malestar, de que hay un aislamiento. ¿Elijo casa en vez de elegir vida social, por ejemplo? Sí, justo ayer hablaba con una persona que le decía esto de, ok, no tenés ganas de ir a algunos lugares, ¿no? Eso también está bien, no tener ganas de salir a socializar, por ejemplo. Bueno, pero si te quedas en tu casa, ¿vas a estar bien? Y no maquinando. Por una cosa que te quedes en tu casa disfrutando de una hamburguesa, ponerle con Netflix. Exactamente. Pero otra cosa que te quedes angustiado en tu casa. Exactamente. A mí me pasaba antes de sentir culpa de ir a los lugares sociales. Yo soy un poquito fóbico respecto al aglomeramiento de gente y todo, me da como cositas. Yo soy bastante complicado en eso. Por eso también hago terapia. Pero también después le encontré el gustito a quedarme en casa y a no sentir culpa por ir a los lugares. Ir cuando yo realmente quería ir con esa persona y disfrutar. ¿Y sabes qué me resultó? Sí, es que muchas veces nos obligamos a ir a los lugares sociales. ¿Por qué? Y justamente por esto, porque hay una presión social
hay un entorno que te invitó, hay un entorno que te está esperando, hay una actividad programada, ¿no? Es como todo la presión social que hace que un poco uno se sienta en responsabilidad, tener esa responsabilidad de ir, y ahí vamos de nuevo, con cumplir con el otro, no cumplir con uno, cumplir con el otro. Claro. Y en esta cuestión de cumplir con el otro, siempre pasa que uno se termina dejando de lado. ¿Y es ahí donde entramos en crisis? Sí. Mientras más cedemos, tomo palabras de nuestros autores, Máximo, Freud, Lacan, pero mientras más cedemos en nuestro ¿Cuál de los deseo, dos te va más, Freud o el otro? Freud, listo. Mientras más cedemos en nuestro deseo, aumenta el malestar, ¿no? Porque uno vive en pos y en función de los otros. ¿Y dónde quedamos nosotros mismos, no? Me parece que eso es un poco la clave a pensar. Ok, no tenés ganas de ir. Bueno, si te vas a quedar en tu casa, lo ideal es que también puedas disfrutar de eso, ¿no? Exacto. Y tampoco obligarse a ir a lugares sociales cuando uno realmente siente esto, incomodidad, malestar al compartir con otros, de los cuales no tenía ganas, porque también pasa que estamos cansados, que venimos de una semana quizás muy atareada, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que los momentos en los que uno prefiere o elige salir, la idea es justamente eso, para desconectar del estrés de la semana, si se quiere, y no seguir cargándose con cosas que le hagan mal. Vamos al flyer número 3, señor Vieji, si lo podemos mostrar, por favor. Que está muy buena la charla y aparte ella es muy didáctica. ¿Qué tenemos ahí? Mira, percibís que tus preocupaciones o miedos pueden dificultar la toma de decisiones importantes o el avance en tus proyectos. Acá es cuando hay justamente miedos, preocupaciones, angustias que terminan paralizando a la persona. Cuando sentís que estás paralizado, que no podés avanzar, que necesitas la palabra de autorización de un otro, ¿no? Otro padre, madre, familiar, amigo, ¿no? Cuando vos no podés actuar por vos solo y necesitas que el otro te autorice, que el otro te diga, sí, está bien, métele, ¿no? Ahí también hay una cuestión justamente de esto que les decía recién, de estar cediendo en el deseo en pos de la aprobación del otro. Hace un tiempo hablaba con una persona que me decía, no sé si vieron la serie Envidiosa. Sí, ayer estábamos hablando de eso. Bueno, yo no la terminé todavía. ¿En dónde estás? En el cuarto capítulo de la última temporada. Ah, bien, la terminé el fin de semana la última temporada. Bueno, tengo una persona que me contó el final igual. ¡Ay, qué va! Esa no es tu amigo o no es tu amigo si te cuenta al final, te cuenta, porque es spoilear, qué malo que son. Y ahí me decían, yo era Vicky, ¿no? Y hablábamos de qué era ser Vicky. Y esta Vicky que busca aprobación, que busca hacer como que si todo está bien en pos de lo que el otro quiere. Esta Vicky que siempre se excluía, que siempre sentía que nadie la quería. Bueno. Está buenísimo ver Envidiosa porque naturaliza el hecho de ir al psicólogo. El personaje de Lorena Vega, que es la psicóloga... Increíble. ¿Te identificás con Lorena? Y en algunos aspectos sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es así un psicólogo o está muy ficcionado? Y está un poco ficcionado. ¿Sí? Sí. A ver, depende de cada perfil, ¿no? No todos somos iguales, cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su forma de trabajar. Eso también me parece importante en el tema que estamos hablando. Cuando acudir a un psicólogo, uno tiene que pensar ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿me voy a sentir más cómodo con un varón o con una mujer? Ok, esta persona está matriculada, también si cumple con el código de ética. Nosotros tenemos un código de ética que cumplir, que es, por ejemplo, esto de la confidencialidad. Entonces, si esta persona no tiene, por ejemplo, alguna denuncia ética previamente. Ah, mirá. Claro, son cosas a tener en cuenta cuando uno decide ir al psicólogo. Por ejemplo, también me parece importante hablar de esto, que es algo que no se habla mucho, que en la psicología hay muchas ramas, muchísimas terapias, tipos de terapias, ¿no? Uh-huh. Entonces, la conductual, todo el show, el psicoanálisis, la cognitiva conductual, la sistémica, el mindfulness, ¿no? Hay un montón. Entonces, estaría bueno que antes de ir a un psicólogo, uno mismo se informe. ¿Vos cuál haces? Yo hago psicoanálisis. Psicoanálisis, bien. Que uno mismo se informe, buscando en internet,
para que sepa cuál cuál le parece que va a servirle más. Eso me parece también importante. Y también pensar que no todas las corrientes teóricas que nosotros seguimos son estructuradas. Porque, por ejemplo, respecto al psicoanálisis, esto que me preguntabas, hay toda una cuestión de que los psicoanalistas son serios, que no hablan, que no son directos, y no. Tampoco crear un monstruo así tan distante. Exactamente. Vamos al mismo flyer. Poneme el 3 que faltaban 2 preguntas. Después dice, ¿sentís que te irritás con facilidad o te cuesta gestionar tus emociones? Eso también, por ejemplo, cuando uno vive de mal humor, vive con enojos y termina agarrándose quizás con personas que no tienen nada que ver con el malestar y el mal humor que uno mismo tiene. A mí me suele pasar eso, que estoy irritable, generalmente después que me levanto de la siesta, no sé si algo que tiene que ver con lo mental o qué. Y lo primero que hago es esperar 1 hora para agarrar el celular, porque yo agarré el celular después de la siesta y hago cagada. Punto 1. Y segundo, si yo me agarré con una persona que no iba, voy, le agarro el brazo y le digo, te pido disculpas, estuve mal, no estoy en un buen día y vos no tenés la culpa. Rara vez hago eso, no siempre. Uno a medida que va creciendo, ¿se va irritando cada vez más rápido? Y sí, depende mucho de las actividades que uno tiene, ¿no? De las actividades, de los compromisos, de las responsabilidades. Hay muchas cosas, hay muchos factores que condicionan a que uno esté irritable o preocupado. No es por el simple hecho de que creciste. A ver, quizás sí, ¿no? La edad, a partir de que uno va creciendo, uno ya empieza a estar más cansado, no tiene tanta energía. Pero también hay una cuestión de ciertos factores que condicionan eso. Vamos a la última pregunta, quedó ahí, del flyer 3, por favor, señor Vieji. Y ahí dice, ¿te cuesta pedir ayuda o expresar lo que sientes a las personas de tu entorno? Sí, porque yo me creo el gran hombre. No puede ser que me vengan a ver en un ápice de debilidad. ¿Cómo yo cambio debilidad por necesidad? Y que no me vean como, ay, mira, Emilio está re débil, está pidiendo un psicólogo. No, loco, quiero manejarme bien mis emociones. Me parece súper importante este ejemplo que das, porque a un montón de personas les pasa que por esta coraza de fortaleza de alguien que es súper poderoso, se esconde atrás de eso. Y esa es una forma de defenderse. Entonces, a veces es necesario que mostremos cierta vulnerabilidad o que incluso dejemos salir lo que sentimos, ¿no? Y eso no está mal. No está mal sentir tristeza y llorar, porque así como uno siente alegría y se ríe, o felicidad, la tristeza es una emoción que está en el mismo nivel horizontal que la alegría, ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, es una emoción más y eso no está mal. ¿Y por qué le damos tanto peso? Y porque justamente significa animarnos a aceptar que estamos mal por uno mismo, ¿no? Esto que decimos Tengo frío. Del juicio de uno mismo, aceptar que está mal, animarnos a atravesar eso, que es súper complicado, porque ahora automáticamente tendemos a la medicalización, donde, bueno, con una pastilla, listo, se te pasa todo, y no es así, ¿no? Entonces, ahora se tapa la angustia muchas veces con la medicación. Está mal. Ajá. Es necesario charlemos primero, que podamos hablar, que podamos atravesar eso, que podamos atravesar el malestar y que justamente le demos lugar a eso a través de la palabra, ¿no? Que haya un otro que realmente escuche, no que te diga cómo estás y que no te esté escuchando, no, que realmente te escuche. Vamos al flyer número 4, el último que tenemos a esta hora. Qué bien nos está sirviendo todo. Esta es una clase que está dando Nair y le sirve a ustedes, me sirve a mí, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué tenemos ahí? Dice, observarte para reconocer cambios en tu estado de ánimo, que es lo que decíamos recién, tus pensamientos o tus comportamientos. Volvemos a este ejemplo. Ok, me cuesta mostrar que estoy mal porque me tengo que creer el más poderoso de todos, entonces el pensamiento sería, no voy a mostrar esto, y los comportamientos, sin embargo, son muy expulsivos, ¿no? De tratar mal sin querer, por ejemplo. Ok, ahí hay toda una cuestión que nos está marcando que nuestro estado de ánimo no es el ideal ni nos está haciendo bien, que hay algo que necesita salir. Y que si no sale, ahí dice, tu sufrimiento o malestar es subjetivo, es decir, que cada uno siente malestar o sufre de una manera determinada, no todos vamos a sufrir iguales. Claro. Esto quiero aclarar que por no eso todos... no todos la llevamos de la misma forma. Exacto. Y constituye un motivo válido para buscar apoyo, más allá de la intensidad de los síntomas.
Síntomas pueden ser físicos o psíquicos, ¿no? Por ejemplo, síntomas físicos, esto de los dolores corporales, las contracturas, la falta de aire. Y los síntomas psíquicos, por ejemplo, son el sobrepensar. Eso me parece importante poder ir identificando. O, por ejemplo, un síntoma emocional es la angustia, ¿no? Entonces, no hay un motivo específico para ir a terapia, ¿no? No es buscar en internet, ¿mi motivo sirve para ir a terapia? Ujú. No. Todos los motivos son válidos para ir a terapia. Uno no tiene por qué tener un motivo ideal, ¿no? Como de libros para ir a terapia. Gracias por los flyers, vieji, súper explicativos. Y para ir cerrando, porque tengo preguntas para vos. Y ¿qué es más difícil? Vos decías ahí, no todo lo tomamos de la misma forma. Ir al psicólogo para duelar una separación, duelar un divorcio o duelar una pérdida de un ser querido. Wow, son todos distintos tipos de duelo. Sin embargo, el trabajo del duelo siempre es el mismo. ¿Por qué hay gente que le pega más separarse que perder el abuelo, el padre? Y por la forma, primero puede ser por la calidad del vínculo, por la intensidad del vínculo. Quizás con una pareja uno está 24/7, ¿no? Ajá. Y con el abuelo ya sabes que tiene una edad que ya está más avanzado, que tiene la posibilidad de fallecer, ¿no? Entonces me parece, vuelvo a lo mismo, hay distintas características que marcan por qué algunas personas sufren más que por una cosa que por otra, e incluso por eso que sufrimos es porque tiene que ver con algo de nuestro pasado también, ¿no? Toca ciertas fibras que nos despiertan cuestiones anteriores. Tengo mensajes. Perdón, señor Emilio, le pregunto a la doctora, ¿por qué las psicólogas no atienden PAMI? No sé si ella no atiende PAMI, pero yo creo que la mayoría no atiende PAMI por el tema de las prestaciones, me adelanto. Claro, hay una cuestión que las obras sociales no pagan. Nuestro mínimo, justo estábamos hablando fuera del aire, nuestro mínimo es 32.500 Sí. para la sesión. Y las obras sociales suelen pagar menos que eso, inclusive hay obras sociales que pagan 8.000 pesos, 10.000, 11, 14, ¿no? Entonces, quizás por eso. Yo no atiendo PAMI, atiendo IPS. Atendés atiendo IPS. Pero bueno, es una cuestión de cada profesional eso. Ok, Ramón dice, opino que el propio individuo puede ser su psicólogo. En definitiva, saber discernir sobre las cosas que están bien y lo que está mal. No apegarse a algo que sabemos que está mal y lo mismo persistimos en continuar. Pero quizás no todos tengamos esa forma de psicoanalizarnos. Eso iba a decir, vieron que en el último yo puse identificar nuestras emociones, Sí. pensamientos y conductas. A ver, lo ideal es que todos podamos identificar cómo nos estamos sintiendo. Pero a veces no. Sin embargo, hay personas que ni siquiera registran que hay un malestar. Es como que viven en automático y menos se paran a pensar y menos se paran a ver sus conductas, ¿no? Son personas que no tienen esa capacidad y que tampoco tienen incorporado eso, ¿no? Entonces, entonces ahí es más importante todavía ir a un psicólogo. Pero en el caso de este mensaje, ¿no? Todos, por más que podamos identificar, y lo hablo desde mi lugar, yo identifico, ok, pero Sí. todos tenemos puntos ciegos. Bien. Puntos ciegos significa que son cosas que nosotros no las podemos ver y que aún así causan malestar. Malestar también, por ejemplo, en cuestión de repetir cosas. ¿Por qué siempre elijo a los mismos hombres? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo con los vínculos? Ahí hay un malestar, en un punto ciego, que uno no lo puede ver ni lo puede trabajar, por eso sigue repitiendo lo mismo. Nair, te agradezco por haber venido, sos una genia, ahí está todo el tiempo el Instagram.